El peso de la injusticia. ¿Ha sentido alguna vez que el sistema la ahoga? El aire en la sala del tribunal no era simplemente denso. Era una masa casi palpable, un velo húmedo que se adhería a cada poro de la piel, resbalando por la nuca de Maya como una promesa silenciosa de incomodidad perpetua. Se arrastraba hasta los pulmones, llenándolos con una pesadez que no era solo física sino también anímica, como si cada bocanada estuviera cargada con el peso de siglos de expectativas no cumplidas y batallas perdidas en pasillos similares. Las luces fluorescentes, de un blanco amarillento y cansado, zumbaban con una monotonía hipnótica, un eco constante que parecía taladrar el cráneo, amplificando el tic-tac invisible del reloj. Bajo su incansable parpadeo, las partículas de polvo danzaban en los haces de luz, que se colaban con dificultad por una ventana alta, una coreografía lenta y desesperanzada, que parecía mimetizar el lento avance de la justicia en aquel recinto. El ambiente olía a una mezcla extraña y perturbadora, a papel viejo, oxidado por el tiempo y las manos de innumerables burócratas, a desinfectante industrial, áspero y químico, intentando sin éxito borrar la huella de vidas anteriores. Y por encima de todo, a sudor frío, ese aroma metálico y agrio que denota miedo, tensión, y la inminencia de un juicio. Maya conocía esa mezcla demasiado bien, la había respirado en cada uno de sus 40 años, en cada lucha, en cada intento de hacerse escuchar. Sentada en el banquillo de los acusados, sus manos, curtidas por el trabajo y la vida, se apretaban en su regazo, una imagen de contención forzada. La tela de su vestido, ya gastada por los lavados, y el uso diario, de un algodón áspero pero resistente, arañaba suavemente la piel de sus dedos, una textura familiar que anclaba su mente en la realidad presente. Su mirada, de un marrón profundo y resuelto, era la de alguien que había visto demasiado, injusticias veladas, promesas rotas, esperanzas marchitas. Pero, a pesar de todo, esa misma mirada aún ardía con una llama inquebrantable, una chispa indomable que se negaba a extinguirse, que protegía ferozmente, como un tesoro invaluable en medio de la desolación. Esa chispa era la última trinchera de su ser, un recordatorio de que, aunque el cuerpo pudiera doblegarse, el espíritu jamás lo haría. Pero ¿cuánto más podría resistir esa llama antes de que el asfixiante aire del tribunal la consumiera por completo? Maya no era simplemente una mujer sentada en el banquillo. Era la columna vertebral invisible, pero inquebrantable, del refugio. Un barrio que, a pesar de su humildad, latía con una energía vibrante y una resiliencia contagiosa. Allí, las risas espontáneas y agudas de los niños, que jugaban entre callejones estrechos y fachadas desconchadas, se entrelazaban con el eco constante y distante de las sirenas, una banda sonora agridulce que narraba la lucha diaria por la supervivencia y la dignidad. Cada grieta en el asfalto, cada mural descolorido, cada conversación en la esquina, susurraba el nombre de Maya, su legado de apoyo y su incansable defensa. Su hijo, Jamal, un adolescente de ojos vivaces y mente brillante, un soñador silencioso que llenaba cuadernos con diseños futuristas y poemas inacabados, era mucho más que su carne y hueso. Era el motor principal de su existencia, la melodía que daba ritmo a sus días, y la fuerza que la impulsaba a levantarse cada mañana. La educación de Jamal, su futuro, un lienzo aún en blanco lleno de posibilidades que Maya se negaba a que fueran borradas, era la brújula inquebrantable que guiaba cada uno de sus actos, cada sacrificio, cada palabra pronunciada con firmeza. El refugio, ese microcosmos de vidas entrelazadas, se estaba ahogando lentamente bajo el avance implacable de la gentrificación, un monstruo silencioso que devoraba la identidad del barrio, y la desatención institucional, que lo condenaba al olvido. La amenaza de desplazar a sus vecinos, de arrancar de raíz a familias enteras que habían construido sus vidas allí durante generaciones, era real y palpable. Pero lo más doloroso, era el inminente cierre del único centro comunitario, un santuario de esperanza y aprendizaje, vital no solo para Jamal, que encontraba allí un espacio para desarrollar su talento y su mente inquisitiva, sino para otros muchos jóvenes que veían en sus paredes la única oportunidad de escapar de un destino prescrito. Maya estaba allí, en el banquillo, acusada formalmente de alteración del orden público y resistencia a la autoridad, cargos que el fiscal, con su elocuencia pulida y su mirada fría, había pintado como actos de vandalismo y desorden. Pero para ella, y para todos los que la conocían, su protesta había sido un grito pacífico, una súplica desesperada por la justicia, una defensa de lo que era inherentemente suyo.
Sentía el peso abrumador no solo de su propia injusticia, de la libertad que le era arrebatada, sino la de todo el refugio sobre sus hombros, cada vecino, cada niño, cada sueño amenazado. La mirada de su hijo Jamal, sentado discretamente en la tercera fila, con los hombros ligeramente encorvados pero los ojos fijos en ella, era una brújula silenciosa, un ancla emocional que le recordaba por qué estaba allí, por qué se negaba a ceder, por qué cada fibra de su ser clamaba por resistir. Su presencia era la prueba social más poderosa de la autoridad moral de Maya, una fuerza que trascendía cualquier veredicto judicial. Comenta de dónde nos asiste y toca en inscribirse ahora. Es de gratis y no sales del video. Su lucha era la lucha de todos, y la suya era una historia que merecía ser escuchada hasta el final. La esperanza de un futuro mejor para Jamal y para el refugio dependía de la fuerza de su voz. El juez Beaumont, un hombre que parecía haber sido esculpido en piedra grisácea, rondaba los 50 años, con una piel pálida que apenas mostraba el rastro del sol, y una expresión de aburrimiento perpetuo que se había grabado en su rostro con la misma profundidad que las arrugas del tiempo. Se inclinaba sobre su atril con una languidez que sugería que su presencia allí era un mero trámite, una formalidad tediosa. Sus ojos grises, opacos como un cielo encapotado, apenas registraban la presencia de Maya, como si ella fuera un mueble más en la sala, un objeto sin voz ni historia. Su voz, seca y sin emoción, como el roce de dos papeles viejos, dictaba sentencias con la frialdad calculada de un autómata, cada palabra desprovista de empatía, cada sílaba un martillo golpeando la esperanza. A su lado, el fiscal, un joven ambicioso con un traje impecable que parecía recién salido de la tintorería, tejía una narrativa de desorden y criminalidad con una precisión quirúrgica, distorsionando la lucha genuina de Maya por la justicia social, hasta convertirla en un acto de pura rebeldía. Sus palabras, afiladas como cuchillos, cortaban el aire, buscando abrir brechas en la credibilidad de Maya, pintándola como una agitadora peligrosa, una amenaza para el orden establecido. Los agentes de policía que custodiaban la sala, dos hombres fornidos con uniformes inmaculados que parecían tallados en granito y rostros impasibles, representaban la fuerza bruta y el peso ineludible de un sistema que, en ese momento, parecía diseñado no para proteger, sino para aplastar a los vulnerables. Sus miradas, vacías de cualquier rastro de humanidad, eran una pared infranqueable. La tensión en la sala se acumulaba con cada palabra del fiscal, cada objeción desestimada por el juez, con un gesto casi imperceptible de su mano, cada mirada de desaprobación que ven. La tensión en la sala se acumulaba con cada palabra del fiscal, cada objeción desestimada por el juez con un gesto casi imperceptible de su mano, cada mirada de desaprobación que venían de la bancada opuesta, o de esas pocas almas que se habían atrevido a desafiar el ambiente opresivo para apoyar a Maya. Ella sentía un nudo en el estómago, el sabor amargo de la impotencia, pero su mandíbula estaba apretada, sus ojos fijos en la injusticia que se desplegaba ante ella. Era como si cada palabra del fiscal fuera un ladrillo, construyendo un muro invisible pero inquebrantable, entre ella y la verdad, un muro que amenazaba con sepultar no solo su libertad, sino la esperanza misma de el refugio. ¿Podría una sola mujer derribar una fortaleza construida con siglos de indiferencia y poder? El aire se hizo aún más pesado, cargado con la inminencia de un veredicto que podía cambiarlo todo. ¿Sentía usted esa misma opresión, esa asfixia que precede a un golpe inevitable, o aún cree que la justicia siempre prevalece? Entonces el juez Beaumont, con un suspiro apenas audible, una exhalación que parecía expresar más hastío que deliberación, dictó la sentencia. La palabra, culpable, resonó en la sala, seca y definitiva, como una lápida cayendo sobre tierra fresca. Un murmullo de incredulidad y dolor recorrió la pequeña audiencia, ahogado, casi avergonzado. Maya cerró los ojos un instante, inhalando el aire viciado, la decepción quemándole en el pecho como un carbón ardiente. Las microexpresiones de sus vecinos, sus cabezas agachadas, sus suspiros ahogados, eran cuchilladas en su alma, cada una más profunda que la anterior. La multa económica, imposible de pagar, se cernía como una deuda impagable, y la amenaza de una sentencia de cárcel, real y palpable, la alejaría de Jamal, de su luz, y dejaría el refugio sin su defensora más feroz. El fiscal, con una sonrisa apenas perceptible que no llegó a sus ojos, parecía pensar, otro caso cerrado, otra victoria para el orden. Pero no era solo la condena lo que laceraba, era la sensación de que su voz, la voz de su comunidad, había sido silenciada, aplastada bajo el peso de la burocracia y la conveniencia. La desesperación se transformó lentamente en una furia fría y controlada,
un torbellino silencioso que crecía dentro de ella, amenazando con desbordarse. Podía sentir el calor subiendo por su cuello, la pulsación en sus sienes, pero sus músculos se mantenían tensos, su expresión inquebrantable. Un agente de policía, con una actitud de superioridad que rozaba la provocación, se acercó a Maya para escoltarla, sus botas resonando con una autoridad desproporcionada en el silencio sepulcral de la sala. Su mano enguantada se cernió sobre su brazo, un gesto que en otras circunstancias habría sido un simple protocolo, pero que ahora se sentía como una afrenta personal, una confirmación de su impotencia. Quizás Maya intentó decir algo, una última súplica que se ahogó en su garganta, o simplemente no se movió lo suficientemente rápido, o su mirada, cargada de un desafío silencioso, fue interpretada como una amenaza. El agente, con un desprecio brutal grabado en su rostro, levantó la mano. El aire se congeló. La bofetada resonó en el silencio atónito de la sala, un sonido seco y violento que perforó el aire, haciéndonos encoger. El impacto hizo que la cabeza de Maya se sacudiera violentamente hacia un lado, y un hilo de sangre, brillante y oscuro, brotó de su labio partido, deslizándose lentamente por su barbilla. Un grito ahogado, desgarrador, se escapó de la garganta de Jamal, un eco de su propia impotencia. El juez Beaumont, con una expresión de leve molestia, ni siquiera parpadeó, como si la violencia fuera un detalle insignificante en el gran teatro de la justicia. Pero algo se rompió dentro de Maya, y algo nuevo, indomable, nació en ese mismo instante. La humillación se transformó en una claridad helada, en una determinación férrea que eclipsó el dolor físico. Sus ojos, antes llenos de agotamiento, ahora brillaban con una luz implacable, una furia ancestral que prometía no ceder. Sin una palabra, sin un lamento, con la sangre aún fresca en su labio, Maya se incorporó con una dignidad imponente. Sus movimientos fueron deliberados, pausados, cargados de una intención que congeló a todos. Pasó junto al atónito agente, cuya mano aún colgaba inerte en el aire, sus ojos vacíos de comprensión. Con una serenidad que desafiaba la violencia que acababa de sufrir, subió los 3 escalones del estrado, su mirada fija en el asiento del juez. El juez Beaumont, por primera vez mostró un atisbo de sorpresa, su boca entreabierta en un gesto de incredulidad, como si hubiera visto un fantasma. Maya, con una determinación férrea, empujó suavemente la silla del juez hacia un lado, y con una resolución inquebrantable, se sentó en el lugar del poder, con la espalda recta y la mirada fija al frente, como si siempre hubiera pertenecido allí. El silencio en la sala fue absoluto, roto solo por el latido frenético de los corazones. Su gesto no fue una toma de poder violenta, sino una reclamación silenciosa y monumental de la justicia que le había sido negada, un acto de soberanía personal, frente a un sistema que la había despojado de todo. Fue un desafío, una promesa y una pregunta sin respuesta que resonó en el aire. ¿Quién tiene realmente la autoridad para juzgar? Si esa virada te sorprendió, deja tu like y ayuda a la historia a llegar más lejos. El silencio que siguió al acto audaz de Maya no estaba vacío. Vibraba con una electricidad cruda. El agente que la había abofeteado, su mano aún inerte, se quedó petrificado, la incredulidad transformándose lentamente en una furia contenida que le tensaba la mandíbula. El fiscal, que un instante antes sonreía con complacencia, ahora balbuceaba, sus papeles temblaban en sus manos, su rostro una palidez marmórea. El juez Beaumont, con la boca aún abierta, intentó levantarse, pero sus piernas parecían haber perdido toda fuerza. Sus ojos fijos en Maya, donde antes había un asiento vacío, ahora había una mujer que desafiaba el orden de siglos. Pero la reacción más poderosa se gestó entre la audiencia. Los susurros de derrota se ahogaron en un silencio reverente, y las miradas de los vecinos de El Refugio, antes llenas de desesperación, se encendieron con una chispa de asombro y una esperanza recién nacida. Jamal, con el rastro de lágrimas aún en sus mejillas, esbozó una sonrisa lenta, pequeña, pero que irradiaba una luz inmensa, sus ojos brillantes con una mezcla de orgullo, y la certeza de que su madre, su faro, jamás se rendiría. Aquel gesto de Maya, simple y audaz, había roto el hechizo de la opresión, creando un quiebre en el tiempo donde el poder de la voz silenciada resonaba más fuerte que cualquier veredicto. No dejes esa historia parar aquí. Comparte con alguien que necesita escuchar esto ahora. El silencio ya no era denso por la opresión, sino cargado de un potencial eléctrico, peligroso.
Maya, sentada en el alto sillón del juez, sentía el cuero gastado contra su espalda, un abrazo ajeno pero extrañamente apropiado. La sangre de su labio se había secado, un oscuro testimonio de la violencia, pero su mirada, ahora, era firme, un faro en la tormenta. El juez Beaumont, aún medio de pie, medio desplomado, parecía encogerse, su rostro pálido, una máscara de perplejidad. El fiscal, con su fachada meticulosa destrozada, parecía un niño pillado robando, la boca abierta. El agente, que momentos antes había encarnado la autoridad brutal, permanecía congelado, su mano aún suspendida, un patético cuadro de poder desalojado. La comunidad, sin embargo, exhaló. Un jadeo colectivo, luego una ola de esperanza que comenzó en los ojos de Gamal, grandes, surcados por las lágrimas, pero ahora ardiendo con un orgullo feroz, y se extendió por las filas. Aquella no era solo una mujer desafiando un veredicto, era una comunidad reclamando su voz a través de ella, un acto solitario que destrozaba la ilusión de un sistema inquebrantable. Maya no habló de inmediato. Dejó que el silencio se asentara, permitiendo que su presencia hablara por sí misma. Luego, su voz, grave pero clara, resonó por la sala aturdida. Este tribunal ha fallado en su deber. No juzgará a El Refugio. Sus palabras no fueron una súplica, sino una declaración. El juez, recuperando finalmente algo de compostura, golpeó su mazo con un golpe seco que resonó hueco. ¡Orden! Seguridad, arrestadla de inmediato. Pero los agentes dudaron. Su entrenamiento chocaba con la audacia del momento. El fiscal, encontrando su voz, comenzó a gritar sobre desacato y obstrucción a la justicia, acumulando nuevas acusaciones sobre la ya pesada carga de Maya. Estaba claro. Su acto desafiante no había resuelto nada directamente, pero había abierto un nuevo campo de batalla, uno donde las reglas ya no eran dictadas únicamente por los poderosos. La solución inmediata era resistir el arresto, mantener esta posición, pero los obstáculos ahora no eran solo legales, sino una confrontación directa con la fuerza física del Estado. El fiscal, recuperando un ápice de su fría compostura, se ajustó la corbata con manos temblorosas. Esta mujer, pensó con una mezcla de desprecio y una punzada de algo parecido al miedo, es un virus. Un precedente peligroso que debe ser erradicado antes de que infecte a otros. La sala se convirtió en un caos controlado, gritos de «vergüenza» se alzaron desde la audiencia, mezclándose con las órdenes autoritarias del juez Beaumont, y el repique incesante de su mazo. 2 agentes más entraron, sus rostros tensos, y se abalanzaron sobre Maya. Ella se aferró a la silla, sus nudillos blancos, resistiendo con una fuerza que no sabía que tenía. Las manos ásperas de los oficiales la arrastraban, la tela de su vestido rasgándose con un sonido seco, y por un instante, el cansancio acumulado de años, el peso de todas las batallas perdidas, la envolvió como un sudario. Las caras de sus vecinos, las lágrimas en los ojos de Jamal, el recuerdo de sus sueños para él, todo se desdibujó en una niebla de dolor y agotamiento. ¿De qué servía esta resistencia si al final la aplastarían? Una punzada de desesperación, fría y aguda, le atravesó el alma, susurrándole la tentación de ceder, de dejar de luchar. Su cuerpo flaqueó, el aliento se le escapó en un jadeo. Justo cuando sus fuerzas parecían abandonarla, cuando la oscuridad amenazaba con engullirla, una pequeña mano se posó en su brazo. Era Jamal, que evadiendo a los agentes, había logrado llegar a ella, sus ojos brillando con una determinación que reflejaba la suya. En ese tacto, en esa mirada, Maya encontró un nuevo pozo de fuerza. No era solo por ella, ni siquiera solo por el refugio. Era por la chispa de esperanza en los ojos de su hijo, por el futuro que aún podían construir. Se enderezó, su mirada ahora más firme que nunca, y una sonrisa apenas perceptible, pero llena de promesa, cruzó sus labios. Se negó a ser arrastrada, se puso de pie por sí misma, el camino sería arduo, pero no lo recorrería sola. Si está sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios para yo saber. La lucha apenas comenzaba, y Maya, la columna vertebral de El Refugio, estaba lista para liderar. Los agentes, con el rostro enrojecido por la frustración y la orden tácita de «acabar con esto», redoblaron sus esfuerzos. Sus manos se cerraron alrededor de sus brazos, intentando forzarla a moverse del estrado. Maya se ancló al suelo, sus pies sintiendo el frío del mármol bajo los zapatos gastados, su cuerpo una roca inamovible.
El aire se llenó con el jadeo de los agentes, el crujido de la tela de su vestido que cedía aún más, y el murmullo asustado de la audiencia. El juez Beaumont, recuperado de su sorpresa inicial, golpeaba el mazo con una furia renovada, un eco metálico y opresivo. Era un pulso desigual, el de una mujer contra la maquinaria implacable del Estado, y por un instante, el peso de esa desigualdad amenazó con aplastarla. Sentía cómo sus músculos ardían, su respiración se entrecortaba, y la desesperación, aquella que había prometido no volver a sentir, arañaba de nuevo las puertas de su alma. La puerta de salida, la de la justicia, parecía sellada, y el camino hacia adelante, oscuro y sin esperanzas. Pero justo cuando la fuerza bruta amenazaba con vencer su voluntad, cuando sus rodillas empezaban a flaquear, y la oscuridad se cernía, una voz se alzó desde la tercera fila, clara y firme. «¡Basta!». El grito no era de súplica, sino de una autoridad moral inquebrantable. No era Jamal, era doña Elena, la matriarca de El Refugio, con la dignidad grabada en cada arruga de su rostro, que se puso de pie, y tras ella, como un mar que se levanta bajo una tormenta, cada vecino del refugio hizo lo mismo. Sus rostros, antes llenos de miedo y resignación, ahora mostraban una determinación colectiva, un eco silencioso pero inmensamente poderoso. No hablaban, no gritaban, simplemente se ponían de pie, uno tras otro, llenando la sala con una presencia que se interponía como un muro humano entre Maya y sus captores. Los agentes se detuvieron en seco, desconcertados, sus ojos buscando órdenes que no llegaban, atrapados entre la ley y la marea de la gente. Maya sintió un escalofrío que no era de frío, sino de una emoción tan abrumadora que le cortó la respiración. Sus ojos, que habían permanecido secos a pesar de la bofetada y la humillación, se llenaron de lágrimas cálidas que, por fin, se atrevieron a desbordarse, corriendo por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio profundo, de una gratitud, que le apretaba el pecho hasta doler. Allí estaban, su gente, su familia de corazón, de pie por ella, desafiando el mismo sistema que los oprimía. La mirada de Jamal, ahora de pie junto a doña Elena, era un espejo de esa misma emoción, sus labios temblaban en una sonrisa de pura admiración. Aquel acto de solidaridad, no solo detuvo a los agentes, detuvo el tiempo en la sala del tribunal, suspendiendo la realidad, y revelando la verdadera fuerza que había en juego. La de la unidad. Con una nueva energía que fluía por cada una de sus venas, Maya se desprendió de las manos de los agentes con un movimiento firme pero sin violencia. Se giró hacia su comunidad, y por primera vez en aquel día, levantó la voz, no para defenderse, sino para hablar por todos ellos. Su voz, que antes había sido silenciada y aplastada, ahora resonaba con la fuerza de un coro ancestral, una melodía de resistencia y esperanza que llenaba cada rincón del recinto. «No estoy sola», declaró, y cada palabra fue un eco en los corazones de los presentes, un reconocimiento de la verdad más profunda que los unía. «No estamos solos. Porque el refugio no es un lugar que puedan borrar de un mapa, es cada uno de ustedes, es nuestra historia, es el futuro que construimos juntos». Su mirada abarcó a cada persona, un pacto silencioso de unidad inquebrantable y coraje renacido. El juez Beaumont, con la cara descompuesta, miró a la multitud de pie, luego a Maya, y finalmente a su fiscal, cuya elocuencia se había desvanecido en un balbuceo incoherente. La sala, antes un templo inexpugnable de la ley, se había transformado en un ágora vibrante, un espacio de la gente donde la verdad de la comunidad pesaba más que cualquier artículo legal. En ese momento, la balanza de la justicia se inclinó de forma irreversible, no por un argumento legal brillante, sino por el peso innegable de la humanidad y la dignidad colectiva. El juez, con un suspiro audible que esta vez no era de hastío sino de una rendición forzada, golpeó el mazo una última vez. «Se suspende la sesión», declaró, su voz apenas un murmullo que se perdió entre la respiración contenida. Los agentes, aliviados de una confrontación que no deseaban, soltaron a Maya. La condena, la multa y la amenaza de cárcel no habían sido revocadas formalmente, pero en ese instante, en esa sala, la justicia había sido redefinida. Era una victoria moral, un respiro inesperado, una semilla de esperanza que brotaba poderosa en el desierto de la indiferencia. Maya bajó del estrado, no como una acusada liberada, sino como una líder que había encendido una llama inextinguible. Caminó entre su gente,
sintiendo el calor de sus manos al rozarlas, el brillo de sus ojos, la promesa de su apoyo incondicional que la envolvía como un manto. La lucha no había terminado, pero ahora, la llevarían juntos, cada paso más firme que el anterior. Esta historia, la de Maya, la del refugio, es la historia de cada voz que se atreve a levantarse, de cada comunidad que se niega a ser olvidada. Es un recordatorio poderoso de que, incluso en los momentos más oscuros, la unión, la dignidad y la esperanza pueden mover montañas y transformar lo imposible. No dejes que el sistema te apague, no dejes que te digan que tu voz no importa, mira a tu alrededor, encuentra tu refugio, y levántate. Y si esta historia te ha tocado el alma, si sientes que hay algo que vale la pena defender y compartir, el botón rojo de inscripción está aquí abajo, del lado de mi nombre. Clica en él, y ven para la próxima historia. La sala se vació lentamente, pero el eco de lo vivido perduraría mucho más allá de sus paredes de mármol. Aquel día, la justicia no se había escrito en un veredicto, sino en el corazón de una comunidad que se atrevió a levantarse. Maya no recuperó su libertad de inmediato, ni las máquinas de la gentrificación se detuvieron al instante, pero algo fundamental había cambiado. El juez Beaumont, el fiscal, los agentes, todos habían visto el poder silencioso de la unidad. Las grietas en el sistema, antes invisibles, ahora eran abismos. El refugio no sería desalojado sin una lucha aún mayor. Una que ahora estaba impregnada de una nueva esperanza, de una voz colectiva que ya no podía ser silenciada. Maya, con Jamal a su lado, sintió el pulso de su barrio en cada apretón de manos, en cada mirada agradecida. El camino sería largo, lleno de nuevos desafíos, pero ya no caminarían en la oscuridad. La semilla de la dignidad había echado raíces profundas, y de ella brotaría un futuro donde la voz de los oprimidos resonaría con una fuerza imparable, construyendo puentes hacia una justicia que no solo se dictaba, sino que se sentía, se vivía, se defendía con cada aliento. Porque la verdadera justicia no es un acto, es un movimiento, un compromiso inquebrantable de todos. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Clica en él, y ven a la próxima historia.